Mis queridos lectores de la Vía Láctea, les voy a contar una historia de la Segunda Guerra Mundial. Les voy a contar sobre la victoria política más importante de la carrera de Adolf Hitler. Les voy a contar sobre la Conferencia de Múnich. El 30 de septiembre de 1938, el primer ministro británico Neville Chamberlain aterrizó en Londres y fue recibido por una multitud enloquecida. El Daily Express titulaba Paz, simplemente paz, y todo porque ese mismo día, a las 2 de la madrugada, se había firmado el Acuerdo de Múnich, que según el primer ministro británico permitía a Europa calmar a Hitler y alcanzar la paz. La Conferencia de Múnich de 1938 había sido organizada por el duce de la República Social Italiana, Benito Mussolini, y por el poderosísimo líder alemán Göring. El punto más importante de esa conferencia era el tema de Checoslovaquia y específicamente la ocupación de un territorio conocido como el Sudetenland, una zona de Checoslovaquia en que la población de origen alemán llegaba a las 800.000 personas y con esa excusa pretendían ocuparla para liberar, entre comillas, a esos alemanes. Pero el Sudetenland tenía otro aspecto importantísimo, más de 28.000 kilómetros cuadrados de territorio estratégico para Checoslovaquia, no solo porque eran una barrera de defensa natural para la capital de Praga, sino por la riqueza de sus recursos naturales. Estas negociaciones fueron en septiembre del 38. Hitler quería empezar a ocupar el 2 de octubre y terminar la ocupación el 10 de octubre, es decir, en términos drásticos y expeditos. Los checos no estaban en la mesa de negociación y, por supuesto, no querían. Los británicos trataron de ofrecerle a Hitler un montón de cosas absurdas, condiciones que él no aceptó. Pero no solo no las aceptó, sino que Hitler en un momento dado, lleno de ira y con el estilo irrespetuoso, violento que lo caracterizaba, les dijo que o aceptaban sus términos o él haría las cosas a su manera, es decir, por la fuerza. Y en efecto eso era lo que él quería, porque él quería marchar inmediatamente sobre Praga. Uno de los grandes problemas era la falta de experiencia diplomática del equipo británico y del propio Neville Chamberlain, quien no tenía experiencia a nivel de relaciones exteriores. Fue así que bajo amenazas y humillaciones, el 30 de septiembre de 1938, a las 2 de la madrugada, Hitler forzó la firma del Acuerdo de Múnich y los checoslovacos se quedaron solos frente a Alemania. Los checos pensaron que los franceses los apoyarían. Lo único de todo esto es que la ocupación de Checoslovaquia se consideraba como el punto de no retorno. Lo que iba a, entre comillas, desnudar a Hitler, bueno, era eso, porque él ya había empezado el rearmamento, ya había ocupado el Rhineland, ya se había anexado a Austria. Entonces, este era como la gota que se suponía que iba a derramar el vaso. Pero el día llegó, lo dejaron pasar y lo celebraron como si hubieran logrado la paz. Dentro de todo, Chamberlain quizás anticipando lo que podía pasar y un poco sintiéndose culpable después de tener que decirle a los checos lo que habían negociado en su nombre, es decir, la ocupación de su país, puso a Hitler a firmar un comuniqué redactado por él, en el que Hitler supuestamente se comprometía y reconocía que esto era un símbolo del deseo de las dos naciones de no entrar en guerra nunca jamás. En una carta a su hermana, Chamberlain le contaba que mientras el traductor le leía a Hitler el comuniqué que iban a firmar los dos, Hitler se reía a cada rato. Y siguiendo otros testimonios, como por ejemplo el de Ribbentrop, que decía que eso era un pedazo de papel y ya, ese compromiso de no guerra, uno llega a la conclusión de que Hitler firmó ese papel para complacer a Chamberlain y más nada. Cuando Churchill se enteró del contenido del acuerdo, intentó por todos los medios frenarlo, incluso llegó a recolectar firmas, pero no lo logró. Y su comentario específico fue: ¿cómo es posible que hombres honorables, con tanta experiencia y récord impecable en la Gran Guerra, apoyen una política tan cobarde? Para Churchill, el Tratado de Múnich fue un acuerdo sórdido, escuálido, subhumano y suicida. Esto en sus propias palabras. El Acuerdo de Múnich fue el triunfo político más importante de Hitler, por dos razones. Porque le dio tiempo para terminar de consolidar su poder militar, además que le permitió absorber todo lo que Checoslovaquia le dio posteriormente, y porque dejó expuestas las debilidades de las democracias occidentales.
Churchill no lo tenía fácil a nivel interno, precisamente porque lo vendieron como un logro para la paz y cuando Chamberlain regresó fue recibido con euforia, pero con una euforia agridulce, porque ya muchos se estaban dando cuenta de lo que había sucedido. De hecho, un comentario de Relaciones Exteriores de alguien que veía por la ventana el recibimiento a Chamberlain fue precisamente: pareciera que hemos logrado una gran victoria en vez de que acabáramos de traicionar a un pequeño país. La propia Inglaterra no fue fácil enfrentarse a Hitler, no hubo siempre unidad política, hubo mucha inexperiencia y falta de habilidad diplomática que tuvieron consecuencias trágicas para la propia Inglaterra y para el resto del mundo, y una de ellas precisamente el Acuerdo de Múnich, y lo mismo pasó en Francia. Pero la firma del Acuerdo de Múnich sí tuvo consecuencias inmediatas dentro de la política británica. No solo hubo renuncias dentro del gabinete de Neville Chamberlain, sino que se desató dentro del Parlamento la discusión o una de las discusiones más polarizadas de su historia. Y por supuesto Winston Churchill tomó inmediatamente una posición y pronunció uno de sus discursos, quizá no el más famoso, pero sí muy importante por lo profético, por lo sentido, en el que llamaba a los británicos a defender, como habían hecho en otro tiempo, los principios y los valores de la democracia, y alertó sobre las consecuencias que tendría tomar otra actitud y posición. Pero quienes argumentaban a favor de Múnich insistían en que ni Inglaterra ni Francia estaban listos para enfrentar a Alemania, que ya se había rearmado en ese momento. Pero cada vez hay más evidencia de que Alemania tampoco estaba lista militarmente como decía estarlo, y que quizás, y decimos quizás porque esto no sucedió, si se hubieran unido Checoslovaquia y la Unión Soviética, Francia e Inglaterra, como lo querían los soviéticos y lo quería Churchill en el 38, quizás la historia hubiera sido diferente. Lo que sí sabemos es que de haber declarado la guerra en ese momento, la Unión Soviética unida al resto de las democracias occidentales, Alemania hubiese entrado en ese momento directamente en una guerra en dos frentes. Y no sabemos si habría estado perdida, pero por lo menos sí en graves problemas. La política de apaciguamiento le hizo a Gran Bretaña perder liderazgo político a nivel regional, así como la posición estratégica que tenía en el Mediterráneo. ¿Valió la pena la posición del apaciguamiento? Es fácil mirarlo en retrospectiva, pero es algo que tenemos que hacer, cada quien que saque su propia conclusión. Si quieren saber más sobre este tema, los invito a leer el libro de Tim Bouverie, Appeasing Hitler, Apaciguando a Hitler. Es un libro que salió este año, se los recomiendo enormemente y este es un tema que tiene muchísimo que enseñarnos. Gracias, mis queridos lectores de la Vía Láctea, como siempre.